Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana con un selecto grupo de diputados del Congreso Nacional, del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Partido Libertad y Refundación, que está por llegar este último. Antes de presentarlos, vamos de inmediato con Luz Madrid, pero es que no entenderían o no acabarían ustedes de comprender bien el título del programa si antes no ponemos esta frase del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, que me parece que es importantísima y que además refleja mucha cultura democrática. Algunas veces uno puede disentir de Carlos Zelaya, pero otras veces, cuando refleja madurez y esencia democrática, pues lo valoramos. Es que miren que la presidenta Castro, en el transcurso de la noche, antes de las 9, publicó un comentario en X, donde le ordenaba a toda la militancia que siguiera donde está, en el Congreso y donde está, hasta tanto los diputados no eligieran el fiscal general y adjunto. Y viene un periodista y le pregunta a Carlos Zelaya, pero la presidenta está ordenando, dice, que toda la militancia, activistas, simpatizantes, militantes, no se vayan hasta tanto no se elija el fiscal general y adjunto. Entonces a Carlos Zelaya le preguntaron, decía, sobre esa expresión de la presidenta. Y Carlos Zelaya lo que dijo fue, bueno, dice, es que el fiscal general y adjunto se eligen con 86 diputados y Libre solo tiene 50, dice. O sea que puede haber mucha presión en las calles, pero si Libre no le suma 36 votos más a los 50 que ya tiene la bancada, ¿cómo puede elegir fiscal general y adjunto? O sea, ¿qué nos está diciendo? Por lo menos yo así lo interpreto, Carlos Zelaya, que tiene que dialogar con las otras bancadas y lograr esos 36 votos. O aliarse él y su partido a la moción nominativa de los tres partidos de oposición, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras. Entonces, ¿cómo no reconocer un concepto democrático? ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no valorarlo? ¿Cómo no diferenciarlo? ¿Cómo no resaltarlo? ¿Cómo no maximizarlo? Si lo que necesitamos los hondureños es cultura democrática. Ante la expresión de la presidenta Castro ordenando que no se vaya nadie hasta tanto no se elija el fiscal general, viene el secretario del Congreso, cuñado de la presidenta, y dice, bueno, pero es que el Libre solo tiene 50 y el fiscal general y adjunto se elige con 86. A mí particularmente me satisfizo esa frase, por la esencia, por la cultura democrática que englobe. Y vamos a escucharla para que luego calcemos con el título del programa que nos tiene ahí preparado Lucecita Madrid. ¿Qué pide el Partido Nacional, Carlos? Escogieron un fiscal general. La presidenta solo tiene 50 votos, compañero, y yo ocupo 86. Bueno, repitan la frase, por favor, una vez más. ¿Qué pide el Partido Nacional, Carlos? Escogieron un fiscal general. La presidenta solo tiene 50 votos, compañero, y yo ocupo 86. Bueno, la presidenta solo tiene 50 votos, dice, refiriéndose a la bancada de Libre, y se necesitan 86. Yo creo que más claro no puede ser ese concepto de Carlos Zelaya, que en el fondo refleja, digo e insisto, cultura democrática. Y a mí las frases con cultura democrática me llenan. Lucecita Madrid, el título del programa hoy. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Compartimos con ustedes el tema del día en pantalla. Carlos Zelaya, secretario del Congreso, tiene muy claro el panorama, que Libre solo cuenta con 50 diputados y que para elegir fiscal general y adjunto se necesitan 86. Cualquier comentario y por supuesto su opinión puede compartirla a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de cada plataforma digital. Nos encuentra como @FrenteAFrente HN. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada.
Vi, Carlos, que pusiste ahí los mensajes cuando estábamos... Por eso, el mensaje en X de Xiomara, sí. Este es el mensaje de Xiomara. El presidente del Congreso, Luis Redondo, ha convocado, el mensaje fue ayer, para este martes a las 2 de la tarde para elegir fiscal. Los diputados están en la obligación de elegir fiscal como manda la Constitución. Y hasta ahí estamos claros. Los diputados están en obligación de elegir fiscal como manda la Constitución. Este martes daré instrucciones en cadena nacional. El pueblo debe mantenerse firme hasta segunda orden. No sabemos qué instrucciones, ¿verdad? No sabemos qué instrucciones. El hecho es que cuando le preguntan a Carlos, dice la presidenta debe saber que el fiscal general se elige con 86. No, voy a ser más riguroso con lo que dijo. La presidenta solo tiene 50 votos, dice, y el fiscal se elige con 86. Más claro no puede ser la respuesta. O sea, necesitan dialogar con las otras fuerzas políticas, así de simple. Y desde ayer les digo que si no se elige fiscal general y adjunto el último de este mes, una opción que tiene libertad, y tómenme la palabra, una opción que tiene libertad y refundación y que se está pensando seriamente es, por mientras se alcanzan los consensos, nombrar una junta interventora que requiere de mayoría simple en el Ministerio Público. No procede, me dicen aquí, bueno, y no se ocupa de mayoría simple. Bueno, para eso es el debate, somos los medios, somos los periodistas, para moderar debates de altura. Bueno, solo falta Sergio Castellanos. Es que cambiaron a Sergio, tenían a Obed López, pero el Partido Libertad, la bancada de Libre, seleccionó a Sergio Castellanos. Bueno, yo les presento aquí, de izquierda a derecha, al diputado Yuri Sabas. ¿Qué tal, Yuri? Muy bien, Renato, buenos días. Buenos días a la diputada Márquez, abogada, un gusto Esa saludarla. corbatita rojo y blanco es porque no trajo suficiente de Choluteca y tuvo que ponérsela, o nos envía un mensaje directo hoy. Bueno, en primer lugar, gracias, porque me sentó a la par de una correligionaria. Que mire cómo anda vestida. También, mire. La diputada Maribel Espinosa. Maribel no niega que, aunque en este momento figura en la bancada del Partido Salvador de Honduras, soy liberal. Es liberal. Tiene más años de ser liberal que yo, para Eso ponerlo en es esos términos. Así Eso es cierto. Sí. Muy contento por la actitud de mi partido. Nuestro partido tiene que ser un partido que debe de estar siempre como aquel balance en el centro, ¿verdad? Tratando de poner un equilibrio, porque hay fuerzas antagonistas que usted sabe que más adelante en el programa vamos a hablar sobre eso, para darle oportunidad a todos los demás compañeros que saluden. Sin embargo, creo que el Partido Liberal hizo su función. Ayer fue el equilibrio de la nación. Tendremos que seguir asumiendo esa responsabilidad, porque es una responsabilidad histórica que nos ha dado en los últimos periodos electorales. Bien, muchas gracias, Yuri Sabes. Para el Fernando me respondió lo de los colores. No, es que nos llegó en el corazón. Ay, y se los digo, así como van las cosas, pronto se va a poner muy de moda en este país. Claro. Va a ser más colorido el rojo. Muy de moda, muy de moda. Muy de moda. Muy bien. Abogada Maribel Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días al pueblo de Honduras. Gracias por la invitación. Muy complacida con los compañeros este día. Y quiero mandarle una felicitación calurosa al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, especialmente a quien dirigió todo este proceso, don Alan Ramos, que, como ha señalado bien mi correligionario Yuri Sabas, le puso el día de ayer a Honduras una solución, una fórmula de concordia. Y por eso me siento orgullosa. Yo quiero decirle, anoche llegamos a una conclusión. Tenemos 122 votos a favor de el candidato Cabañas, incluyendo a Libre. Tenemos una coincidencia y en base a eso debemos de seguir construyendo, porque Libre consignó en su fórmula al candidato Cabañas
Y nosotros, el PCH, Partido Liberal y el Partido Nacional, llegamos a un histórico acuerdo, así debemos mencionarlo, un histórico desprendido de intereses, de manipulación, fue histórico. Y logramos que la propuesta del Partido Liberal fuese la propuesta. Entonces hay una coincidencia. Tenemos en este momento, don Renato, 122 votos a favor del candidato Cabañas. Y sobre eso tenemos que construir. Bueno, pues también esta mañana con nosotros el diputado Nelson Márquez. ¿Qué tal, Nelson? Bienvenido. Buenos días. Mucho gusto, licenciado. Muy complacido de poder estar aquí con dos diputados tan relevantes en el Congreso Nacional, como nuestro compañero Yuri Sabas y, por supuesto, la abogada Maribel Espinosa. Un proceso que ha venido siendo complejo porque lo que buscamos es llegar a consensos y no es fácil cuando quien tiene que iniciar a buscar los consensos, lejos de acercar las partes, siempre está buscando más bien cómo generar controversia. Y fue así desde el inicio, cuando llegó la propuesta de 5 personas para poder llegar al Ministerio Público, debía haberse hecho de inmediato la conformación de una comisión especial que perdió 16 días, el tiempo no se recupera jamás, y hasta el 16 de agosto presentaron una comisión que, por cierto, totalmente desbalanceada, con serias situaciones de controversia nuevamente, porque Libre se volvió a equivocar al nombrar en una comisión a 7 personas que van a hacer exactamente lo que Libre diga, solamente un representante del Partido Nacional, 2 representantes del Partido Liberal, y en el caso específico del PSH con una controversia terrible, porque ellos en todo momento dijeron y solicitaron, y en democracia ese tipo de cosas se tienen que dar, que fuese su jefe de bancada, Yossi Toscano, quien les representara. No, pusieron a otra diputada cuando la diputada dijo que respetaba la decisión de su bancada. Entonces buscaron no a otro diputado propietario, sino que buscaron justamente a un suplente que también hace exactamente lo que Libre le diga, para que les representara. Y entonces desde ahí controversia tras controversia, y luego lo que todos hemos visto con el intento de una presión social desde la base de Libre y desde los empleados públicos para tratar de que la opinión de los diputados se incline por temor y no por el análisis que debe existir. Un informe de parte de la comisión que deja mucho que desear, porque se mira un sesgo tan claro políticamente hablando hacia las personas que dignamente se autopostularon y que pasaron por todo un proceso para poder llegar al Congreso Nacional, y que merecen el respeto de todo Honduras por estar ahí, las 5 personas que están al frente. Pero desde un órgano oficial como esa comisión, intentar denigrar personas, yo creo que no es correcto. Sin embargo, creo que estamos mucho más cerca de consenso, porque esos 70 diputados que ayer apoyamos una moción, que en el caso del Partido Nacional nos despojamos incluso de poder apoyar a un amigo del Partido Nacional, como lo es el abogado Pablo Reyes, porque de todo el mundo es conocido, ¿verdad? Pero lo hicimos. Y estamos más cerca. Si 16 diputados de Libertad y Refundación se decidieran el día de hoy, y ahí está, en las manos de Libertad y Refundación, el que hoy podamos elegir fiscal general y fiscal general adjunto, aunque probablemente el plan sea otro, como lo han manifestado en las últimas 24 horas, pero de eso también creo que debemos hablar hoy. Pero estamos más cerca del consenso para el bien de Honduras. A 16 votos, 16 diputados de Libertad y Refundación que se decidan a apoyar la moción presentada por el PSH, apoyada por los diputados de las bancadas del Partido Liberal, del Partido Salvador de Honduras y, por supuesto, del Partido Nacional, que somos mayoría, 43 votos fueron los que aportamos nosotros para esa moción, y que los vamos a volver a aportar si el día de hoy nos permiten volver a presentar moción nominativa, ¿verdad? Y más bien le pedimos a Libre, ¿verdad?, que le dé tranquilidad al pueblo hondureño y que se sume también, y salimos del maíz picado. Así quedó la votación de ayer. Así quedó la votación de ayer. Así quedó la votación de ayer. 70 por el sí a la moción nominativa. A la moción administrativa. Nominativa, perdón. ¿Cómo dije yo? Administrativa. No, a la moción nominativa presentada
Por PCH. por el Partido Salvador de Honduras. 70 a favor, 53 en contra, 4 abstenciones, 1 que no votó. Presentes 128 diputados. Pero también, no sé si tiene la producción, la otra moción nominativa, la que presentó el Partido Libertad y Refundación. Claro. Ok, ya en este momento la tenemos, donde tampoco se alcanzaron los 86. Y ahí Llega los 52. 3 partidos de oposición igual obtuvieron 70 votos contra los mismos 53, ¿verdad? 52 a 52 quedó. Sí. ¿Y qué pasó ahí? El Partido Liberal no participó. Se abstuvo. Ah, es cierto, sí. Esta es la fórmula del Partido Libertad y Refundación. Joel Antonio Zelaya Álvarez como fiscal general y Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general adjunto. Aquí es donde dice la abogada Maribel Espinosa que hay ¿cuánto, abogada? 22. 22 votos 52 más que 70. coinciden que Marcio Cabañas Opiniones favorables para Marcio Cabañas. debe quedar en el Ministerio Público. Así es. Bueno, ayer ya votaron por él. Ya Sí, votamos. sí, En sí. 2 ocasiones. Sí. En la primera 52 y en la segunda 70. Sí. 122. Bueno, ordenémonos. Primero, me gustaría una breve opinión de ustedes sobre esa expresión de Carlos Zelaya, Yuri. Bueno, Renato, un saludo al compañero diputado Carlos. Déjeme decirle que lo felicito. Porque nosotros los políticos, Renato, eso es lo que más cuesta entender a la clase política. El poder no es nuestro, el poder es del pueblo. Y es delegado a nosotros a través del voto. Y cuando nos delegan a través del voto, nosotros no podemos hacer nada que esté fuera del marco de la Constitución. O sea, la gente nos dice, les delegamos el poder a través del voto dentro de este marco. Estas son las reglas del juego. No vaya a ir a inventar usted cuando yo le estoy delegando ese poder, como lo del pueblo a nosotros, a querer salirse de ese marco. Y ayer Carlos lo que hizo fue decir, mi mandato, la gente que me eligió, me dijo que yo tengo que elegir dentro de 86. Ese es el marco constitucional. Me alegro que esté entendiendo eso, porque mire, en el pasado reciente, bueno, en la historia de Honduras, siempre el político quiere extender el marco de las reglas del juego que el pueblo le permite. Y siempre le va mal cuando lo hace. Y no nos damos cuenta. En el reciente pasado el Partido Liberal tenía fiscal general adjunto, Corte Suprema de Justicia, y hubo un desacuerdo del golpe de Estado y se perdió el poder. Recientemente el Partido Nacional tenía todos los poderes del Estado, pero no lo hizo de la manera adecuada. ¿Y qué sucedió? El pueblo hondureño que nos da el poder, dentro del marco de la Constitución, se lo quitó. Por más que crean que tienen el control, por más que crean que manejan las instituciones, el poder es de la gente. Por más dinero que piensan que tienen y que pueden invertir en la campaña, el pueblo se lo quita. Y al pueblo no le gustan esos excesos. Cuando el Partido Nacional se salió del marco de la reelección, el pueblo lo castigó. Y ahorita Libre está entendiendo que no se puede salir del marco del mandato de la gente, porque el poder es de la gente, no es de nosotros los políticos de turno. Y eso yo me sentí muy contento de escucharlo. Y sí quiero adelantar, nada fuera de 86 votos es legal en el Congreso para este cargo. Porque eso no se puede lo poco no se puede regresar. O sea, son 86 los que mandan la Constitución y son 86 en todos los ángulos que usted lo quiera buscar. Porque si no fuera fácil, Renato, nombro 3 con 66 votos y ya está, y me voy para mi casa. Pero no funciona así. La Constitución dice que este es un cargo de elección en segundo grado que exige 86 votos. Y esa es la sabiduría del pueblo hondureño en las urnas. Y esa es la sabiduría del pueblo hondureño en la Constitución. Porque imagínense que no se exigiera los 86, poder absoluto. Claro. Entonces el pueblo delegó eso y dijo, no, pónganse de acuerdo, señores, construyan por Honduras. ¿Y qué hizo el Partido Liberal ayer? Conversó con PCH, conversó con el Partido Nacional, conversó con Libre y se les dijo, aquí está una opción de balance para que no nos vayamos a los extremos. Porque yo se lo voy a decir algo, Renato, mal hace el diputado que empieza a descalificar los que están en la Junta Nominadora
porque no están nombrando el de que él quiere, el capricho que él quiere. O la Junta Proponente. ¿Verdad? O la Junta, mal hace. Eso no se hace, eso es falta de ética de un diputado. Es más, yo soy de la teoría, y se los digo aquí a los compañeros, eso de presentar muchas nóminas para mí es faltarle al pueblo hondureño la capacidad de diálogo de nosotros los políticos. Yo diría que la próxima nómina debe ser una nómina que construyamos ya los 86 votos, para no estar exponiendo, para no tener ese debate innecesario y para evitar lo más importante, Renato. La marcha fue llamada pacíficamente y la gente marchó pacíficamente. La intención es pacífica, pero usted sabe que la gente es emotiva, que hay gente que anda ahí con otras intenciones y que lo que se inicia pacíficamente se puede volver violento. Como ayer a las 4:30 cuando bloquearon un portón del estadio, del Congreso para que no salieran los ¿Hubieron diputados. golpes? No, más que eso. Sí, no, es probable que hayan habido más que eso, pero... Cuando usted arriesga a poner un escenario de ese tipo, la violencia está a flor de piel. Claro. La elección del fiscal la hace el Congreso Nacional. Es una elección de segundo grado, lo manda la Constitución y eso es algo que hay que hacer ahora. Ahí viene la habilidad de buscar los consensos que requiere Honduras. Claro. Y por eso el Partido Liberal, yo le dije a un inicio, está jugando el papel de ser el equilibrio. Porque ¿cómo vamos a desconocer, Renato, que hay un antagonismo fuerte entre el Partido Nacional y Libre? Tiene 12 años, Renato. Yo tengo 10 años de estar viendo Congreso Nacional que la característica es jalón de pelo, ofensa, insulto, porque ese antagonismo es fuerte. Y ruidos. Y ruido. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar un equilibrio para darle tranquilidad, una válvula de alivio a la nación, para que el país camine, porque Honduras ocupa que se elija un nuevo fiscal. Honduras ocupa darle certidumbre a la población. Ayer Carlos Zelaya lanzó otra frase polémica, al decir que si no se obtenían los 86 votos en el último día de este mes, entonces planteó que se podrían tomar decisiones al margen de la Constitución. Claro, todo el mundo brincó, yo fui uno de los primeros que está diciendo Carlos Zelaya, pero me pongo a investigar. Y por eso creo que lo que están diciendo al margen de la Constitución, y es así porque la Constitución no dice que si no hay acuerdos entre los partidos para elegir fiscal general adjunto y que no se logran los 86, entonces se puede nombrar una junta interventora en el Ministerio Público. Ahí voy. Él lanzó esta frase que la vamos a escuchar para que tengan todos los insumos y que cuando le toque hablar a la abogada Maribel Espinosa, es el BTR de José Andino. Así que vamos con él. Ante el primer fracaso en la elección del fiscal general y adjunto, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, asegura que tienen 2 días para lograr los consensos y de no alcanzarlos esperan no tener que tomar decisiones al margen de la Constitución. Mire, tenemos espacio para ponernos de acuerdo para elegir el fiscal antes del primero, tenemos 30, 31, esperemos no llegar a tomar decisiones que no sean las que la Constitución nos mande. Pero el jefe de la bancada del Libre, Rafael Sarmiento, contradice a su correligionario. Está bien, yo me equivoqué, porque Rafael Sarmiento también lanzó otra frase que tiene mucha cultura democrática. Así que vamos a volver a escuchar la historia, tanto con la expresión de Carlos Zelaya como del jefe de la bancada, Rafael Sarmiento, para que tengamos todos los insumos. Ante el primer fracaso en la elección del fiscal general y adjunto, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, asegura que tienen 2 días para lograr los consensos y de no alcanzarlos esperan no tener que tomar decisiones al margen de la Constitución. Mire, tenemos espacio para ponernos de acuerdo para elegir el fiscal antes del primero, tenemos 30, 31, esperemos no llegar a tomar decisiones que no sean las que la Constitución nos mande. Pero el jefe de la bancada del Libre, Rafael Sarmiento, contradice a su correligionario al asegurar que se tiene que respetar la Constitución para elegir al fiscal general y adjunto antes del 31 de agosto, por lo que deberán buscar los consensos. El mandato constitucional es elegir fiscal porque a partir del 1 de septiembre quedan de facto las actuales autoridades y por tanto vacan en su cargo. Así que es sumamente importante el día de mañana, 30 y 31, para poder llegar a acuerdos y poder elegir fiscal antes del 1 de septiembre. Pero el panorama no es fácil para el oficialismo luego que el bloque conformado por la...
No, no hay contradicción entre Carlos. Lo que dijo Rafael Sarmiento es que tienen que elegirse el fiscal general y adjunto el 31 de agosto. Pero quedó la frase de Carlos, al margen de la Constitución. ¿Qué es eso de elegir fiscal y adjunto al margen de la Constitución? No, no hay forma. No hay forma. Entonces, ¿cómo lo interpreté yo? Como ya hay un antecedente de una interventora en el Ministerio Público, ¿se acuerda usted cuando sacaron a Luis Rubí? Sí. Entonces, Sergio. ¿Quién está aquí? Miren. Disculpen que vengo de Ciguatepec y no pensé que esa entrada a Tegucigalpa fuera tan difícil, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Sergio Castellanos, el diputado de Libre. Entonces, que lo que se está pensando es en eso, en una interventora en el Ministerio Público por mientras se alcanzan los consensos. Abogada Espinosa. Gracias, don Renato. Mire, en ningún país que se rija por una constitución puede llevarse a cabo un camino fuera de la constitución, al margen de la constitución, porque hacerlo, eso es un rompimiento del orden constitucional. Yo creo que eso a mí me preocupa, que se digan frases de esa naturaleza en momentos donde hay demasiada crispación. Y la interventora es totalmente improcedente y le voy a explicar por qué. En primer lugar, la intervención, el Congreso sí tiene una facultad que es, incluso puede llegar a nombrar un fiscal especial para investigar al fiscal. Puede hacerle un juicio político, esas son las intervenciones del Congreso en el Ministerio Público. Y no es cierto que después del 31 queda acéfalo, eso no es cierto. Y le voy a decir por qué. Porque el único que se ha reelegido en ese cargo es el abogado Chinchilla. No así el abogado Cibrián. Lo que ocurriría en todo caso es que el abogado Cibrián asuma la posición, por eso es fiscal adjunto, para ocupar la vacancia del fiscal general. Chinchilla. Entonces él asume mientras elegimos. Y mire, sería lesionarle un derecho al abogado Cibrián no hacer eso. Más bien, si no se respeta eso, estamos violando la Constitución. Así que es falso que el día fatídico es el 31. Yo quiero decirle, en la Constitución, en el texto constitucional, no hay un día establecido para la elección del fiscal general. Pero ese día establecido sí está para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Mire qué diferencias. Y en la Corte Suprema de Justicia se tomaron todo el tiempo y fuimos a elegir hasta en febrero. Entonces, ya hay soluciones. Y la solución, la única solución posible, legal, constitucional, es que el abogado Cibrián asuma como fiscal general. Así que no hay problema. Pero yo sí quiero referirme, mire, estamos viviendo dos situaciones. Un proceso dentro del Congreso Nacional y otro proceso en la calle. Y eso a mí me preocupa porque lo único que provoca es crispación en todos. Mire, lo que pasó ayer fue grave. El ministro de Seguridad nos dio a entender de que iban a haber 3 anillos de seguridad. Y eso no pasó así. Nosotros nos quedamos atrapados, toda la bancada del Partido Salvador de Honduras no pudo salir. Una de las personas de seguridad de la diputada Eirosca Elvir recibió una lesión, porque desde la parte de arriba
le lanzaron algo. Gracias a Dios no fue grave. Las medidas de seguridad adoptadas en el Congreso fueron diseñadas para exponer a los diputados. La diputada Suyapa Figueroa y yo tuvimos que hacer un recorrido absurdo exponiéndonos, ¿verdad? Ese era el propósito. El presidente del Congreso nos llamó a que fuéramos, incluso con sorna. Lamentable, lamentable, que saliéramos a donde estaba la gente y como ha venido una apología de odio, ¿verdad? Muy conducida, entonces era previsto el insulto, incluso la agresión. Luego, cuando nosotros salimos finalmente, que llegó el señor ministro, y en ese momento sí hubo seguridad para que pudiéramos salir, yo me pregunté, ¿por qué fue necesario todo esto? Sesionamos normalmente. Entonces me pregunté, ¿cuál es el propósito? ¿Hacia dónde vamos? Aquí mismo usted me preguntó hacia dónde vamos. Y mi respuesta en aquel momento fue, veremos. Hoy yo ya tengo un diagnóstico. Y ese diagnóstico, don Renato, se resume en dos posiciones. La señora presidenta, a quien yo respeto mucho, la sigo respetando, tiene en su mano la concordia de la nación. Tiene en su mano la posibilidad de que todos nos abracemos. Pero también la otra opción es la parte que a mí no me gustaría, y es un plan macabro para romper el orden constitucional. Por eso es que me preocupa cuando se dicen que hay decisiones que pueden tomarse al margen de la Constitución. Me preocupa mucho, porque si estamos en un gobierno elegido por el pueblo, es un gobierno constitucional y no hay razón para romper el orden, no hay razón para generar el caos, no la hay. Ayer dimos la mejor muestra que 122 diputados logramos un consenso sobre uno de los candidatos. Y sobre eso tenemos que construir. Y yo estoy sorprendida. Yo creí que el Partido Libre iba a abrazar nuestra fórmula. ¿Y sabe por qué, don Renato? Porque el Partido Libre siempre se ha abanderado sobre la igualdad de género. Es una de sus luchas. Y nosotros solo hicimos eso. Proteger la igualdad de género. Y tenemos a una dama que obtuvo ante la Junta Proponente, que es la calificación válida, la mayor calificación. Entonces, para nosotros, bueno, en la bancada del Partido Salvador de Honduras, cuando hicimos este razonamiento, dijimos, estamos contribuyendo con la paz en el país. Nosotros pensamos que Libre, que defiende la igualdad de género, iba a apoyar a la abogada Almendares. ¿Qué debemos de decir? Como aquí todo lo etiquetan, ¿verdad? Dicen, bueno, ella es del Partido Libre. Perfecto, no hay problema. Pero es la mejor evaluada por la Junta Proponente. Entonces, nos preocupó sobremanera el hecho de que fue rechazada la nómina. Nos preocupó mucho, porque si coinciden con Cabañas,
pero no coinciden con la única mujer del proceso. Y yo pensé, ya aprendimos en la elección de la Corte de que la mejor calificada la dejaron fuera, pero pareciera que quieren hacer lo eso mismo. debería ser lo ideal. Así eso es. debería ser lo ideal. Así Pero en es. términos prácticos, también lo hemos investigado. También lo hemos investigado. Lo que estoy diciendo yo no son palabras emotivas mías. Lo he investigado. Jenny Almendares, perdón, no es fiable para Libertad y Refundación, aunque sea una buena profesional e independiente. Todos me dicen a mí que es una mujer con las características, pero idóneas para ser fiscal general inclusive. Pero no es fiable desde la perspectiva de Libre, que buscan un fiscal que ellos creen responda a ciertos objetivos del partido. Eso me preocupa. Bueno, ese es el asunto. Y creen que Joel Zelaya puede reunir esto que busca el partido. Muy bien, miren. No puede ser ese el parámetro para elegir. Aquí tenemos al diputado Nelson Márquez y tenemos al diputado también Sergio Castellanos. Ellos van a intervenir. Solo que yo tengo la obligación de ir a una pausa comercial. Y van a intervenir de acuerdo al orden de llegada. Y como Sergio llegó de último, pues va a intervenir después de Nelson Márquez. Y vamos a darle seguimiento a su denuncia, ¿no? Está obligado el ministro de Seguridad, los militares, a proteger a los diputados. 16 liberales quedaron capturados ayer. Sí. Yo vi cuando TSI estaba transmitiendo, a esa hora en que algunos manifestantes bloquearon el portón de salida del estacionamiento del Congreso Nacional. Los dos portones los bloquearon, ¿verdad? Deben garantizar. Carlos Aguilar, tú nos dijiste ayer que iban a garantizar la seguridad de los diputados para que no se sientan intimidados. Doctor Carlos Aguilar, usted es el que coordina todo este asunto de la marcha. Nos lo dijo ayer, le hemos tomado la palabra porque lo consideramos un hombre serio, responsable. Carlos Aguilar, tiene la obligación usted de que ningún hondureño que participe en la marcha, y ellos están en la libertad de marchar, intimide con sus posturas de presión en los bajos del Palacio Legislativo a los diputados. Eso le vamos a dar seguimiento también en el programa. Más bien al revés, carros con sirenas oficiales de Casa Presidencial llegaron a dejarles comida a quienes tenían tomados los portones. Nosotros los vimos y tenemos los videos. Hay videos. Bueno, Carlos, eso no es correcto y si, yo quiero creer que tú no te diste cuenta de eso. Porque yo te conozco a ti, te conozco a tu hermano, te conozco al doctor Augusto Aguilar, conozco a tu madre, sé que son demócratas, por lo tanto, si eso pasó, no te diste cuenta. Y ahora que te das cuenta, debes reclamar, si es así como lo plantea, que no tengo por qué dudar de Nelson Márquez en lo que está diciendo, tienes que obligarlos a replantear ese asunto. Los diputados no se deben sentir intimidados en esta elección. Vamos a la pausa y enseguida con Márquez y con Castellanos. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Damos lectura. Hay que ser claros que muchos diputados van a elegir quién los va a perseguir o no por haber manejado fondos públicos con el famoso fondo departamental. Mientras los diputados sean ministerios en miniatura para activismo político, cualquier elección, ya sea de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo del TSC, Tribunal Superior de Cuentas y Fiscal General, van a tener intereses propios para negociar impunidad. Desnaturalizan las funciones de diputados al darle dinero para manejar, no solo velan ahora por intereses ajenos, sino que propios. Muchos diputados se juegan la libertad. A través de nuestra plataforma en Twitter, Norma Esther comparte, pues si este señor tuviera claro el panorama, no hubiera declarado de que si no se elegirían a los fiscales, esperemos a no llegar a tomar decisiones que no sean las que la Constitución nos mande. Ningún Zelaya es confiable, quieren todos los poderes. Henry Smith comparte, Luis Redondo dijo que pondría orden según su eufórico discurso, pero lo que ocupa son consensos y no puede construirlos. Jorge Cálix le comió el mandado
por qué Xiomara Castro dijo en el discurso de la marcha que tomará posesión en 2026. Gracias por compartir su opinión. Continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo solo en Óptica La Curazao. Yo insisto que cuando afirma Carlos Zelaya, pues si no se elige fiscal, pues tomaremos decisiones que no están en la Constitución. Yo insisto que lo que quiere decir, porque he contrastado esto con otras fuentes, es ese asunto de nombrar un interventor en el Ministerio Público, pero aquí los panelistas que han intervenido hasta ahora me han dicho, eso no se puede hacer, dice, porque ya lo establece el organigrama jurídico desde la madre de todas las leyes, que si no hay electo fiscal el 1 de septiembre y ya no puede quedarse un día más, Oscar Fernando Chinchilla es el adjunto que llenaría ese vacío legal por mientras eligen en propiedad el general y el fiscal adjunto. Nelson Márquez. Bueno, lo primero es que yo quiero sumarme a la denuncia que han hecho compañeros del Partido Liberal y del PSH, porque también la bancada del Partido Nacional fue objeto de esa violencia con la que se cerraron los portones la noche de ayer. Es más, dos compañeras diputadas, doña Gladys Aurora López y la diputada Teresa Cálix, también recibieron, que les lanzaron objetos desde la parte alta y no había ningún tipo de resguardo en ese sitio justamente, y a ellos les cayeron justamente, y gracias a Dios no pasó a más. Pero también tenemos un video que yo se lo mandé a producción en donde se puede ver claramente que un vehículo con sirenas oficiales y con luces oficiales llega al sitio en donde militantes de Libertad y Refundación, empleados públicos, se habían tomado los portones para no dejar salir a los diputados, y lejos de llegar a salvaguardar la integridad de los diputados, a lo que llega es a alentarles, porque en la paila del vehículo lo que lleva es comida para quienes en ese momento se encuentran tomándose los portones. Entonces ahí claramente se ve que llega la policía también, pero que el vehículo lo que lleva realmente es comida. Y ya en los siguientes segundos usted va a poder ver cómo de la paila del carro comienzan a tomar los alimentos para quienes están ahí, en otras palabras, como para que puedan tener más bien mayor oportunidad. Ahí lo podemos ver, como desde ese vehículo, con sirenas oficiales, claramente enviado desde Casa Presidencial, para poder alentar más bien y para poderle dar en mayor condiciones para que no se vayan. Entonces eso definitivamente es problema, y eso se suma justamente a las denuncias que han existido de que se han utilizado recursos, instalaciones públicas para poder financiar esta marcha, y aparte de ello, también el tiempo de los empleados, porque en los departamentos, en los 18 departamentos se ha reportado que desafortunadamente no hay atención en este momento para el pueblo hondureño en diferentes áreas, en donde muchas personas, por ejemplo en los departamentos, tienen que viajar desde los municipios más lejanos hacia la cabecera departamental para hacer un trámite o para recibir una atención en su salud o diferentes tipos de situaciones que tienen que ver con el desarrollo nacional, y no lo reciben porque los empleados andan en Tegucigalpa. Ese es un detalle. No debería existir este tipo de presiones. No terminaron presionando a las bancadas, porque al final, a pesar de que ese fue el intento, lo que vimos fue una oposición en 3 bancadas que más bien se unió ante una moción. Desafortunadamente 3 diputados liberales tomaron la decisión, y es su decisión constitucional, pero 3 diputados liberales decidieron no apoyar esta moción. 2 diputados del PSH decidieron no apoyar. Luis Redondo y... ¿Quién fue? Luis Redondo y la doctora Ligia, creo. No, es que él no es... Ah, muy bien, muy bien. Bueno. Solo te interrumpo porque está el doctor Carlos Aguilar, y creo que para la seguridad de ustedes es importante escuchar al doctor Carlos Aguilar, porque la presidenta le ha delegado encargarse de toda la organización de esta marcha. Carlos, si tú estás escuchando la denuncia que hacen aquí diputados liberales y del Partido Nacional sobre que se sintieron inseguros ayer después de terminar la sesión, como que había toda una estrategia de dejarlos encerrados ahí en el legislativo. Debo informar que nosotros ayer pusimos la denuncia ante la Comisionada de Derechos Humanos, y se está presentando el día de hoy ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos la denuncia. De las Naciones Unidas. Sí. Solo para agregarle, para que él lo sepa, porque además la administración del Congreso Nacional tomó una decisión
que es una locura. Fíjese que varios de nosotros veníamos bajando desde la oficina de la bancada, que está en el 5º piso, y quisimos ingresar por donde normalmente ingresamos, que es por el acceso que da al comedor, que todos sabemos que eso sucede. ¿Sabe qué nos dijeron los guardias? Que tenían la orden de solo dejar pasar a las mujeres, pero que los varones teníamos que cruzar toda la plazuela, en donde ya estaban por lo menos 2000 militantes de Libertad y Refundación, para poder entrar por el otro acceso, y si no, teníamos que entonces por la misma plazuela bajar al parqueo, exponiéndonos totalmente de manera innecesaria, porque estábamos a 3 metros ya de la entrada al comedor. Eso nos pasó a nosotros. Muy bien. Voy entonces con el doctor Carlos Aguilar, que es el responsable de la organización de esta marcha, que insisto, quiero creer que si estas cosas se produjeron, no fueron del conocimiento de Carlos Aguilar. Adelante, doctor. Buenos días. Muchas gracias, Renato, por esta participación. Igual saludo a los panelistas que lo acompañan. Debemos de reconocer que la cantidad de personas que se movilizaron fue una cantidad extraordinaria. Hay expertos que calculan cerca de 100.000 personas que se desplazaron desde todo el país y desde luego desde la capital de la República. Tenemos informes fidedignos del propio ministro de Seguridad, quien conversó incluso con muchos de los diputados, particularmente con los de la oposición. Y escuche esto, Renato, una cosa increíble. El propio ministro de Seguridad fue increpado e insultado por algunos de los diputados, particularmente de una diputada de una de las bancadas, cuando el propio ministro de Seguridad se hizo presente para garantizar la integridad física de las diputadas, de los diputados de todas las bancadas sin excepción. Las instrucciones que se dieron fue precisamente evitar al máximo cualquier tipo de agresión. Hubo todo un despliegue militar y de fuerzas policiales que rodearon el Congreso precisamente para evitar que se desbordara una situación que se volviera incontrolable. Debo ser transparente y reconocer que se generó una sensación y un sentimiento de impotencia ante la actitud extraordinariamente antidemocrática de la bancada del Partido Nacional y de algunos diputados del PCH de oponerse a llegar a consensos, y eso naturalmente enardeció aún más el deseo del pueblo hondureño de que los diputados abandonen esa actitud de Carlos, no poder conversar, Carlos, y que Dios se hubiera resuelto. Carlos, eso es democracia, Carlos, eso es democracia. Qué barbaridad. Y esa es la respuesta que nos va a dar a los diputados ante la situación de la que estamos hablando en este momento. Grave lo que acaba de decir. Lo que va a hacer es decir que no tenemos voluntad política para hacer y cumplir los caprichos de Libre, lejos de garantizar que no van a haber violencia, más bien nos está diciendo que se va a exponer la violencia, que se va a exponenciar la violencia. Ok, dejémoslo ahí a la parte de seguridad, a la parte de seguridad. Si me permite, claro. Renato, para poder terminar mi intervención. Sí, solo quisiera insistir en esto. Reiteramos la voluntad de la coordinación de esta movilización de garantizarles a todos los diputados y diputadas su integridad física. Entendemos que hubo tensión dentro del Congreso, que hubieron circunstancias, gritos de personas, situaciones que se dan. Pero públicamente les vuelvo a reiterar y me comprometo públicamente ante los diputados que están no solo en el foro, sino que están atendiendo y escuchando el programa y que van a acudir hoy a la sesión del Congreso Nacional. No vamos a permitir que se desboque, que se provoque una situación que atente contra la seguridad. Es más, públicamente pedimos las respectivas disculpas si hubo agresiones que fueron de manera espontánea por personas que no debieron haberlo hecho, porque las instrucciones eran precisamente las que ayer públicamente manifesté, Renato, como un compromiso, y reiteramos que hoy vamos a fortalecer aún más las medidas que tomamos, y tengan la certeza, señores diputados y diputadas, que desde el Partido Libertad y Refundación, desde su coordinación general hasta todos los funcionarios que estamos ahora trabajando en esta movilización popular, ustedes tienen la confianza y la garantía de que nosotros jamás vamos a planificar
y atentar y conspirar contra la seguridad de todos ustedes. Es más, nos interesa la integridad de ustedes para que puedan llegar a un consenso, para que puedan resolver este problema. Renato, si hoy los diputados logran elegir el fiscal general adjunto, la movilización se suspende, a los 5 minutos la gente está en sus casas. Y estoy seguro que la población hondureña es lo que más anhela. Así que termino mi participación, Renato, con este compromiso público nuevamente. Usted me conoce, sabe que jamás me voy a prestar yo para una situación de esta naturaleza. Yo sé que sos un demócrata. En las próximas horas tenemos una reunión justamente con las máximas autoridades de la defensa y de la seguridad en el país para fortalecer estos operativos y estas estrategias que tenemos para garantizar la integridad física de los diputados y diputadas. Y sé que con esta última expresión rectificas lo primero que dijiste, porque no puede Libre obligar o a través de la gente que marcha presionar a los diputados para que piensen o voten como quiere Libertad y Refundación, porque así no funciona la democracia, Renato, en ningún parlamento. Carlos, gracias por tu intervención y espero que solo para continuar el hilo cumplas, pero lo voy a seguir después porque si no altero el orden. Permíteme que intervenga Sergio Castellanos y luego volvemos contigo para ya analizar el asunto, no de la seguridad, sino el debate de la elección del fiscal. Sergio. Vos contra Libre. Mire, Renato, en primer lugar, quiero aclarar algunas cosas. Número uno, los hondureños, son hondureños los que andaban marchando ayer. ¿Verdad? Y me gustaría que lo mencionaran todos los medios. ¿Verdad? Ahí había pueblo, miles y miles de hondureños que no vinieron porque les pagaron. Nadie los obligó a venir. Y es totalmente falso, es mentira que se cerraron instituciones del Estado para la que gente viniera a marchar. Totalmente falso. Así que mire, don Nelson, ¿verdad? No juzgue por su condición, no juzgue por lo que ustedes hacían cuando eran en el gobierno. Segundo lugar, hablando de que intimidamos a los diputados, perdóneme, el diablo dando misa. ¿Sabe qué es intimidación de diputados, Renato? Y aquí está Yuri Sabas, que no me va a dejar mentir. En el 2020, el 25 de enero, Yuri, ellos nos sacaron a golpes, a patadas, a plena luz del día, a nosotros, a 3 diputados de Libre. ¿Y quién los acorpó? Usted nos acorparon. Es más, ¿sabe una cosa? Delante de la prensa, delante del cuerpo diplomático. Ese es el respeto a los diputados. Tanto así que ellos se indignaron y abandonaron la sesión del Congreso. Ahí está usted. Pero es que lo que antes era malo, hoy sigue siendo malo, Renato. Permítame, Renato, permítame, Yuri. Segundo lugar, metieron la policía militar ellos. Cuando Libre sacaron a golpe, gasearon diputados de Libre adentro. Y es totalmente falso que ayer se quiso intimidar a diputados. Mire, es más, el ministro de Seguridad personalmente llegó al Congreso para garantizarles la seguridad de ellos. Porque nosotros respetamos la institucionalidad. Es como cuando usted va al estadio, usted espera que traiga toda la afición para sacar a los jugadores. Es totalmente, eso tiene lógico. Otro elemento, pero mira, Renato, tú vas a seguir. No, sí, solo termino la participación. Solo quiero decirte esto, es que mira, yo vi cuando muchos militantes se fueron a bloquear los portones. Pero ahí estaba, mire, incluso yo miro tomas las de vallas de policías garantizando la salida. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros era más importante la seguridad de ellos que para ellos mismos. Y debe seguir siendo. Y así va a ser. Debe seguir siendo. Y es totalmente falso que la manifestación convocada ayer por la presidenta era para intimidar bancadas. La presidenta tiene derecho, el pueblo tiene derecho a salir a las calles, como lo hizo ayer, diciendo Xiomara Castro no está sola, Xiomara Castro, el pueblo la apoya. Y yo creo que eso quedó claro. Eso quedó claro, aquellos que dicen que ha bajado la popularidad, aquellos dicen que está aislada. Ahí quedó demostrada la gente, movilizándose, yéndose de madrugada. Yo todavía era a la 1, 2 de la mañana y andaba dejando gente, ¿verdad? Otro elemento. Solo te voy a complementar tu frase con una frase de Carlos Zelaya. Mira que cuando a Carlos le preguntan qué dice la presidenta que ordena que se quede este pueblo ahí presionando, le dije, Xiomara, si es que Libre solo tiene 50 votos, le dice, y el fiscal general de adjunto se elige con 86. Y eso lo deben tener claro. Pero una cosa, Renato. Eso lo deben tener claro. Pero el pueblo hondureño ahorita es consciente de la importancia de tener un fiscal que no sea el fiscal abogada. No nos olvidemos. Hagamos memoria histórica. Y mire, yo les digo una cosa. ¿Sabe qué me dolió ayer, abogada? Ver a un muchacho joven de la bancada del PCH, ¿verdad?, haciendo alianza con aquellos
que hace menos de 2 años destruyeron este país. Ellos que pusieron un fiscal en forma ilegal. ¿Sabe cuál era el requisito? Eran 2 requisitos los del actual fiscal. 1, no tener un pelo de honesto. Y 2, ser el yerno del que en ese momento era el secretario, ¿verdad?, del Congreso Nacional. Por eso lo pusieron y le hizo bien el trabajo. El que desarrolló en el Ministerio Público, ¿verdad?, el síndrome de Shakira, sordo, mudo y ciego. El que todas las acusaciones y los delitos de ellos, porque ellos lo que están buscando es impunidad, Renato, es lo que están buscando, un tan solo requerimiento a los que robaron los hospitales móviles, a los que sacaron 500 millones de dólares del erario público para poner aquellos 94 hospitales, los que saquearon el seguro social. O sea, ¿y por qué vienen a nosotros ahora y nos dicen, no, ustedes quieren secuestrar el Ministerio Público? Como decían lo mismo de la Corte Suprema, nosotros no ocultamos, nosotros no tenemos pena, no tenemos delitos, nosotros no le tenemos a la ley. Ellos quieren impunidad. Y yo le comento otra cosa, abogada, porque yo le tengo mucho respeto y aprecio. Y me duele cuando usted dice, Libre habla de respeto, Libre debería de preocuparse por la equidad de género. Ahora, a mí me gustaría verla a usted defendiendo a la presidenta. Mire, ¿sabe cuál es el delito de Xiomara? Por primera vez en la historia, no solo por ser mujer, sino porque realmente no es marioneta de los grupos de poder. Porque está ahí gobernando para un pueblo, un país que lo encontró destruido, desinstitucionalizado, donde habían secuestrado las instituciones del Estado, los poderes del Estado, una banda delictiva. Y ahora lo que está sacando el país adelante. Quebrado, las finanzas públicas destruidas. Aquí está él, que ojalá, yo voy a dar el aplauso por usted. Una carretera, y para ponerle cositas pequeñas, de Ciguatepeque a La Esperanza, 12 años, se olvidaron que existía. Él está construyendo Xiomara. Son valientes. Mire lo que está haciendo eso Xiomara. No lo puedo negar. Lo que está haciendo Xiomara. Son valientes. ¿Verdad? Y aparte de eso, no va a sacar el país de un día para otro adelante, ¿verdad? Pero lo está sacando del hoyo en que estaba. Y yo, abogada, mire, yo realmente lamento que sigan haciéndole señalamientos a Libre, señalamientos a Xiomara, por ejemplo, cuando usted dice acá, en forma capciosa, yo sé lo que hay detrás de lo que dijo la presidenta. Me he dicho eso. Ahorita lo dijo, ahorita cuando estaba diciendo ahí, No, apología, dijo, apología del odio. Apología del odio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos, abogada? Si esta presidenta la atacan todos los días, la amenazan con golpe de Estado y no es invento nuestro. Ahí surgió un audio de un ex general de las Fuerzas Armadas hablando de una conspiración que así como no es invento de Sergio Castellanos, así como la habían hecho en el 2009, lo están haciendo ahorita. Yo le hago un llamado respetuoso, con todo el cariño que le tengo a usted, ¿verdad? Ellos son el pasado, ellos son el atraso de 90 años de historia de este país. Ellos han gobernado aproximadamente 65 años, y se los puedo enumerar, 26 años de la dictadura carillista, ¿verdad? 4 años de Calleja, 12 años del Partido Nacional, 4 años de Maduro, 4 años de Pepe Lobo, 12 años de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que más de 10 años de dictadura militar que gobernaron juntos, y solo atrasos nos han traído. Mira, Yuri, a ustedes también nos atacaron, ¿verdad? Atacaron al doctor Villeda Morales, cuando hablaba de cambios en este país. Ellos lo atacaron, es más, le quisieron dar un golpe de Estado antes del 1963. Los persiguieron cuando está la dictadura militar. Habla con tu abuelo, tu bisabuelo. No es que mi abuelo fue golpeado. Mira, nosotros, Yuri, apenas 2 años que ellos dejaron el poder, hablamos de narcodictadura y todavía nos dicen, dejen de hablar del pasado. Los abuelitos tenían más memoria. Los abuelitos todavía en la década del 80 seguían hablando de esa dictadura nefasta de Tiburcio Carías Andino. Y mire, abogada, ¿sabe por qué le menciono esto yo? Porque el tema de las denuncias que nosotros hacemos, de las amenazas a Xiomara Castro, no son mentiras. ¿Por qué nosotros no andamos buscando un fiscal para nosotros? Queremos un fiscal que respete la ley. No queremos un fiscal, como dije una vez en mis intervenciones, que andaba en tantos desaciertos, que una vez le hizo un requerimiento fiscal a Cristóbal Colón, acusándolo del asesinato de Lempira. Para que se haga la idea, la metáfora que le estoy planteando. Claro. Y mire, abogada, a veces las relaciones incestuosas, uno sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Ellos son el pasado. Yo le diría a usted, dejemos los caprichos personales.
Si a un momento determinado tuvimos aspiraciones a una presidencia del Congreso o querer ser parte del poder, yo creo que como hondureños nosotros el deber nuestro es ver que este país está avanzando y que solo tiene dos caminos, el pasado que son ellos, ¿verdad? Y el futuro que lo podemos construir juntos. Ok, Sergio, yo resumo que lo que le estás diciendo a Yuri Sabas, lo que le estás diciendo a Maribel Espinosa, por favor, no entendemos esa alianza que están haciendo ustedes con el Partido Nacional y esa propuesta, esa moción nominativa que están haciendo con el Partido Nacional. Bueno, es lo que le estás diciendo. Pero quiero conducir el programa. Sí, me quedé a mitad de la idea. Quiero conducir el programa, solo permítanme. Pero, Sergio, debes entender que quien tiene ese parlamento hondureño distribuido de la forma como está, es el pueblo. Es el pueblo. Yo sé que tú lo entiendes. Tanto como lo entiendo, tú lo entiendes. Como lo debe entender usted, que ese Congreso no lo tiene Libre. Si Libre tuviera ese Congreso, no estuviéramos en la situación que estamos ayer. Ese Congreso... Y un Congreso con una oposición, Renato. Lo que quiero que me entiendas... Con todo respeto, Yuri. Que me entiendas el concepto. Sí, un Congreso con una oposición obcecada, de extrema derecha, una oposición que está dispuesto a hacer lo que sea para boicotear la agenda del Congreso Nacional y la agenda de la Presidencia Xiomara. Ellos, que si tuviéramos un fiscal realmente honesto, un fiscal comprometido con la ley, muchos de ellos estuvieran en la cárcel. Si ahí usted los agarra y los cuenta, hay como 10.000 años de prisión. Lo que te quiero decir, y aquí termino con Sergio, es que quien ha conformado ese Congreso así como está hoy, es el pueblo. Es el pueblo. Y se debe respetar eso. Entonces respetemos la voluntad del pueblo, pero no solo en el Congreso, también respetémoslo en el Ejecutivo. Esperemos hasta el 2025 para querer sacar a Libre. Vamos con Nelson Márquez. Muy respetuosamente, licenciado, y le agradezco el permitirme darle continuidad. Y traten de ser breves para que intervengan todos. Sí, tenemos mucho que decir. Lo primero, 10 segundos para decir que yo no conozco personalmente a don Carlos Aguilar, no he tenido la oportunidad. No tengo un concepto como tal de él, sin embargo creo que hoy se equivocó en sus primeras expresiones porque esas primeras expresiones, lejos de ayudar a que no se desborden los ánimos, más bien los incrementa. Pero bueno, esa definitivamente fue una equivocación. Luego mencionar, mire, en un programa que yo estuve con usted aquí también, usted hizo una observación muy similar a la de hoy, que es genuina y es correcta. Sin embargo, en aquel momento los resultados fueron malos. ¿Por qué? Porque en aquel momento también la vocería principal de Libre y quienes mandan en el Congreso de Libre justamente habían dicho de que no iban a mandar a publicación el tema de la CAF si no se contaba con la ratificación adecuada del acta. Y en esa ocasión, aquí en este mismo programa, usted lo reconoció y hasta se puso también las declaraciones, así como se hizo el día de hoy, y al final sí se enviaron eso sin ratificación, sin contar con los votos, se mandó a publicación. Hoy tenemos una declaración en donde se dice se tienen que respetar los 86 votos y se debe respetar, pero a la par hay dos publicaciones, dos declaraciones que son realmente preocupantes. Una en donde se dice que se pueden llegar a tomar medidas al margen de la Constitución, y yo quiero decir, no se pueden tomar medidas al margen de la Constitución. Tiene que establecerse lo que ya la Constitución dice. Y dos, que se dice que se puede llegar a nombrar una junta interventora del Ministerio Público con 65 votos, y eso definitivamente no es correcto, no aplica, a menos que alguien quiera dictar las leyes de manera individual sin pasar por la Constitución de la República. De esta manera no es posible. Tenemos que llegar a consensos y hoy estamos más cerca que nunca. Tenemos 70 votos ya dispuestos y solamente se requieren 16 más para poder elegir la fórmula que fue presentada por el PSH, que fue apoyada por 8 de los 10 cupos que tiene PSH, uno que ya sabemos que apoya siempre a Libre y otro que no quiso apoyar, y es su decisión, y esa decisión se respeta, ojalá y lo puedan convencer. Se tienen ya, hubieron 19 diputados creo del Partido Liberal que apoyaron, 3 no quisieron apoyar, y es su decisión y se le respeta, ojalá les podamos convencer, y 43 del Partido Nacional que en bloque dijimos apoyar, a pesar
a pesar de que las personas que están ahí se ha mencionado que uno ha sido más adepto al Partido Liberal y la otra más adepta al Partido Libertad y Refundación. Pero aquí lo que nos estamos jugando es el futuro de Honduras. Y el Partido Nacional ha dado una muestra clara que queremos elegir fiscal general y fiscal general adjunto. Pero dejen de inventarse muñecos que después lo que hacen es dañar la institucionalidad de nuestro país. Porque si llegaran a elegir a un fiscal pasándose por debajo de la Constitución, ese fiscal, todos los actos que tendría serían reñidos con la ley y serían cuestionados de manera permanente, y eso es dañino para Honduras. Gracias, Nelson, Yuri y Maribel. Bueno, muchas gracias. Primero, felicito a Sergio que está manejando el debate como se debe, que eso es importante, ¿verdad? El diálogo es importante y manejar el debate como se debe es importante y tratarnos con respeto es importante. Y Sergio sabe que tenemos muchos años de conocernos y hay que tratarnos con respeto. Lo justo es lo justo y cuando ellos fueron agredidos nosotros los acuerpamos, los defendimos. Porque lo que antes era malo, hoy sigue siendo malo. Así es. Si lo que hacían los cachurecos antes, las cachurecadas que no les gustaba, que se critica, que nosotros nos oponíamos, que nosotros decimos que no es correcto, era malo, los excesos de hoy son igual de malos. Mira que yo le decía, solo te interrumpo 2 segundos, porque a eso se refirió Nelson Márquez y no quiero que queden cabos sueltos. Yo le decía a Nelson Márquez en un programa anterior que a mí me parecía que los nacionalistas eran más legalistas y rigurosos con la ley en oposición que cuando están en el gobierno. Y a eso se refería cuando mencionó acuerdo, una expresión. Renato, mira, es que yo lo que le quiero dar a entender a Sergio, el Partido Liberal le ha apoyado más de 220 decretos a Libre. Nosotros también. Porque queremos que el gobierno de Doña Xiomara tenga éxito. Porque si el gobierno de Doña Xiomara tiene éxito Honduras. Pero el Partido Liberal les dijo, no saquen a los militares de los centros penitenciarios. No escuchan. El Partido Liberal les dijo, no quiten los fideicomisos hasta que se modifique la ley de contratación del Estado. No escuchan. Y lo que Sergio debe analizar es por qué llegaron al gobierno en una alianza con PCH y ahorita, a la fecha que estamos ahorita, tienen 9 votos o 8 votos del PCH que no los están apoyando, no porque no quieren apoyarlos, es porque están haciendo las mismas cosas que no debieran haber hecho en el pasado. Nos ignoran. Entonces nosotros queremos corregir eso. Por eso el Partido Liberal les está diciendo, ya entendemos el antagonismo entre Libre y el Partido Nacional. Eso es evidente. ¿Cuál es la característica del Congreso? Pleitos, insultos, ofensas, y empiezan a decirse uno narcopolítico, el otro empieza con su ñangarada, y el país se estanca. Tenemos 30% de la administración pública ejecutada, solo 30%. ¿Por qué se da eso? Por el estancamiento. Entonces nosotros como Partido Liberal, yo soy nieto de gente que fue golpeada por Videla Morales, cuando le dieron golpe a Videla Morales. Que no nos hablen de sufrimiento, de ataques militares, y el liberalismo ha vivido eso toda su vida. Y el liberalismo llamó al orden cuando fuimos a la Asamblea Nacional en 1981, el triunvirato. Pero desde ahí acá hemos tenido democracia y se tiene que respetar la democracia. Se tiene que respetar la democracia. Y eso es algo que nosotros como Partido Liberal hemos dicho claro. Tanto la reelección que tuvo el Partido Nacional fue un error para la nación. Y los excesos que hicieron ellos en el pasado, de imponerse con fiscales, de prender e imponerse con cortes, fue un error. Al punto, Sergio, que ¿de qué le sirvió? Si el pueblo los castigó masivamente en las urnas por esos excesos. Entonces eso es lo que nosotros estamos queriendo decirle al Libre. Elijamos un fiscal independiente, un fiscal que venga a ser idóneo para el pueblo hondureño, construyamos el orden y no digamos que es que ustedes están con esto, están con el otro, por Dios santo. Libre no se puede quejar si le hemos apoyado, si con el voto liberal llegó al poder, con el apoyo de los liberales llegaron al poder, y los liberales hemos luchado para que se mantenga la democracia en Honduras. Entonces no se trata de eso. Si nosotros hemos sido los que hemos acuerpado cuando los han maltratado en el Congreso, lo que pasa es que al partido, Renato, le toca un tema bien difícil. Estamos en medio de 2 fuerzas antagonistas. Entonces, si votamos por Libre, dicen que es que estamos acomodados a Libre. Si votamos por el Partido Nacional, dicen que es que estamos acomodados por el Partido Nacional. Y la labor nuestra no es esa. No. La labor nuestra
es tratar más bien de construir entre ellos dos, porque ellos tienen una fuerza antagonista. ¿Quién desconoce el antagonismo entre Libre y el Partido Nacional? No se pueden poner de acuerdo. Como dicen en los pueblos, se detestan. No, pero a la vez hay una relación ahí. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Pero si usted se da cuenta que hablan de que elección de la Corte, que elegir la Corte entre liberales y cachurecos fue un pecado. ¿Y con quién se eligió la Corte ahorita? Liberales, cachurecos y libres. Si es que ese es el arte de la política. O sea, la política se creó para que se sentaran a llegar a acuerdos. Antes se resolvía todo en una guerra y habían muertos. Entonces, los acuerdos son necesarios y invito a Sergio, invito al Partido Libre, dialoguemos por la nación, démosle hoy la paz y tranquilidad que se merece el pueblo hondureño. Elijamos un fiscal. Ya hay una mayoría abrumadora hacia un sentido. Por uno de ellos. Ya está por un sentido. Sí. Ya falta poquito para construir. Bien poco. Y no empecemos a descalificarnos porque ¿a dónde vamos a llegar descalificándonos? ¿Y es que usted cree que a mí me van a asustar y que voy a votar porque me vayan a asustar? No, a nadie asusta. Mi obligación es responderle a la gente del departamento Choluteca que me envió aquí a tratar de que las cosas caminen de manera adecuada. Me equivoco como ser humano, pero mi intención es de que el país fluya. Okay. Termino este segmento con Maribel Espinosa. Me dicen que está en la línea telefónica la diputada Silvia Ayala. Le vamos a dar participación, siempre insistiendo que manejemos tiempos más cortos en las intervenciones para dinamizar esto. Gracias. En primer lugar, debo de referirme a las expresiones del doctor Carlos Aguilar. Le agradezco que se haya disculpado públicamente, pero también quiero decirle que no es un tema de voluntad, es un tema de obligación. Los que organizaron esa movilización, la policía, están en el deber de garantizarnos la vida, nuestra integridad personal. Y usted, doctor, no estuvo presente cuando se dio el reclamo al señor ministro. Yo sí, soy testigo de ello. Y el reclamo que se le hizo fue respetuoso y legítimo, porque estuvimos encerrados prácticamente, no podíamos salir. Otros podrán decir es un secuestro. Sin embargo, la prudencia siempre es una regla para mí. Pero lo que aconteció ayer no tiene ninguna justificación. Así que responsabilizo si se pasa una situación igual o peor en el Congreso. Y responsabilizo a las personas que he mencionado. También le digo al doctor que usted acaba de decir, si se elige fiscal, a los 5 minutos la gente se va a su casa. Copié su texto y eso está en el video y el audio. Eso solo significa su intención. Su intención es que la gente esté ahí con intención clara de intimidarnos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque nosotros tenemos un deber constitucional que cumplir y es elegir el próximo fiscal. Ahora me refiero a lo que mi buen amigo don Sergio Castellanos. Y yo quiero decirle públicamente, yo le solicité a él su gorra, porque yo respeto a mi presidente. Yo he sido muy respetuosa de ella. Y la bancada del Partido Salvador de Honduras ha acompañado a Libre y no fue nuestra responsabilidad la ruptura de esa alianza. Una decisión de Mel Zelaya, no nuestra. Y aún así hemos tratado de construir. Y solo un ejemplo, la bancada del Partido Libre nos ha ignorado para la elección de la Corte y para la elección del fiscal. Nunca nos llamaron. No tenemos registro de eso. ¿Qué significa eso? Que no tienen ninguna consideración a la bancada del PCH. Pero el PCH, en su ánimo de construir por Honduras, ha presentado una moción que Libre no la puede objetar. Eso es impensable, y se lo digo por qué.
porque votaron por Cabañas, toda la bancada de Libre, y la otra es una mujer intachable. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pueblo hondureño, ¿de qué estamos hablando si estamos proponiendo a la fiscal Almendares, que no es nacionalista, que no representa narcodictadura, una mujer intachable para que sea parte de esa fórmula? ¿Cuál es la objeción? Me preocupa, porque entonces lo que significa es que lo que hay es un capricho o un plan de que otros van a seguir quizás criterios que no correspondan al fiscal. Eso a mí me preocupa. Eso es lo que ha quedado al desnudo. Déjense de cuentos. No le entendí esa última parte. Lo que yo quiero decir es, si la abogada Almendares es una mujer intachable, que tiene la mejor calificación. Eso lo entendí. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la motivación oculta de Libre que no sea ella si estamos cumpliendo con igualdad de género, con capacidad y no es del Partido Nacional? Yo quiero decirle, y voy a revelar una interioridad aquí. El Partido Nacional estaba opuesto, en principio, a que se eligiera a la abogada Almendares. ¿Y sabe cuál fue el razonamiento? Como dice mi correligionario, que eso fue, necesitamos dar un gran mensaje a la nación. Así es. Certidumbre. Necesitamos darle paz al país. Exacto. Nadie puede objetar a la mejor calificada, y esa fue una petición del PCH. Partido Liberal nos acompañó y entre ambos pudimos convencer al Partido Nacional. Y yo quiero decirle, doctor, yo he sido dura contra el Partido Nacional y sus acciones, y especialmente las de Juan Orlando Hernández. Y yo solo les digo a ustedes, no cometan los mismos errores, los mismos excesos que tienen este país en una situación precaria. Esa es la responsabilidad de Libre. Y quiero decir algo más, don Renato, es importante que lo señale. Mire, el doctor Aguilar tiene un nombramiento en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Una figura conformada de manera inconstitucional. ¿Quién creó ese adefesio? Juan Orlando Hernández. ¿Quién está gozando de esos beneficios? Doña Xiomara Castro. ¿Por qué no lo hemos derogado? Yo le digo aquí a mi amigo Castellanos, tenemos identidad en luchas. Ambos estábamos en contra del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y yo le pregunto, ¿por qué no lo hemos derogado? Entonces, usted se da cuenta que todo es un discurso político, pero al final es una situación de poder. Y eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante, porque cuando el poder se sale del marco constitucional, es destruir el Estado. Ok. Miren lo que hizo la abogada Maribel Espinosa. Despertó mi feminismo usted. Despertó mi feminismo. Porque me parece que le estamos demostrando a las mujeres de Honduras que hay cierto desprecio o falta de respeto por ellas. No entiendo a esta altura cómo Ana Pineda no es magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Si fue la mejor calificada de la Junta Proponente. Así es. La Presidenta de la República es mujer, la Presidenta de la Corte es mujer. No entiendo por qué alguien que es de militancia de Libre, que salió en una nómina ayer, la mejor calificada,
Le están buscando pero. Aunque después la quisieron descalificar desde la comisión especial. Y no entiendo cómo la mejor calificada por la Junta proponente, Jenny Almendares, no recibe el pleno respaldo. No recibe el pleno respaldo. Yo me sentiría orgulloso, francamente, sin demeritar a Joel Zelaya Álvarez, sin demeritar a ninguno de los otros varones que está ahí entre los 5. Pero me sentiría muy orgulloso de que esta mujer profesional de la que todo el mundo me habla, en bien, profesionalmente, con independencia, no asuma un cargo ahí en el Ministerio Público. Ha llegado el momento de las mujeres y ya tenemos una mujer presidenta, tenemos una presidenta de la Corte mujer. Lamento que Ana Pineda se haya quedado al margen. No entendería que la mejor evaluada, no por los 7 diputados que hicieron la audiencia pública, porque Jenny Almendares salió como la mejor evaluada de la Junta Proponente, pero cuando va a las audiencias públicas sale como la menor nota. Yo no entiendo eso. No, ni yo. No entiendo eso. No entiendo para nada eso. Ayer me acosté pensando cuáles son las mecánicas que utilizan en el Congreso con para esos argumentos evaluar. Nos convencieron a nosotros. Entonces, por eso le decía a la abogada que sus expresiones y la de todos me han sacado el feminismo en relación a esta mujer que debería ser un orgullo para Honduras si llega ahí al Ministerio Público. Voy a la pausa comercial. Está otra mujer en la línea telefónica. El debate ha sido respetuoso, intenso, pero respetuoso hasta el momento. Está Silvia Ayala en la línea telefónica después de la pausa. Gracias por continuar compartiendo sus comentarios. Hay que buscar consensos, deben de entender los nacionalistas y los de Libre. Ellos, los dos juntos, nos llevan al abismo si siguen con esa actitud. Más mensajes. Los de Libre están estancados en el pasado con sus discursos de golpe de Estado. Señores, hagan ya su trabajo en vez de gastarse el dinero del pueblo en marchas mediocres. Abastecer mejor los hospitales de medicamentos. Es penoso que los médicos del materno tengan que hacer noches benéficas para comprar los materiales que ocupan los recién nacidos para ser atendidos. ¿A qué temen? ¿Por qué tanto miedo de aceptar otro fiscal que no sea de sus intereses? ¿Será porque no está haciendo bien las cosas y porque tienen intenciones oscuras bajo la manga? Nos han decepcionado como pueblo, hoy solo tienen repudio. Comparte el televidente, continúe compartiendo usted su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo solo en Óptica La Curazao. Está en comunicación la diputada Silvia Ayala de Libertad y Refundación. Silvia, te voy a pedir con todo respeto así brevedad porque estamos presionados por los segmentos comerciales y con todo lo que quieren decir los 4 panelistas presencialmente aquí hoy en el set de Frente a Frente. Buenos días, diputada Silvia Ayala. Buenos días, licenciado Renato Álvarez, y a cada uno de sus panelistas. Voy a ser muy puntual. Respecto al tema de los accesos que hubieron para la sesión del día de ayer, y quisiera que me apoyara la producción con la circular que fue publicada un día antes de la sesión, o sea, el día lunes, se notificó a cada una de las jefaturas de bancada que precisamente en atención a las diferentes solicitudes de garantizar la seguridad de los diputados y diputadas en el hemiciclo legislativo, se notificó por escrito que el acceso de las diputadas mujeres iba a ser por el área del elevador, ahí está la circular en pantalla, y el acceso de los diputados varones iba a ser por otro. A ambos accesos podía llegarse desde el parqueo, no había necesidad en ninguno de los dos casos de hacerlo a través de la plaza. Y esto fue por todas las solicitudes que se hicieron. Decían que los colectivos de Libre iban a entrar al hemiciclo, quedó evidenciado que esa era una falsedad. En segundo lugar, la salida del Congreso Nacional. Normalmente la salida del Congreso Nacional es caótica y nos toma no menos de 10 minutos salir de ese parqueo en muchos de los casos, porque es insuficiente para la cantidad de vehículos. Sumado a eso, sumado a la movilización, el día de ayer también había un partido en el Estadio Nacional que colapsa también el tráfico.
pero esta situación de la tardanza para salir del estacionamiento no fue solo para diputados de las bancadas que están en oposición. El propio vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, estuvo más de media hora en su vehículo. Yo dejé mi vehículo y me desplacé a pie, y hay videos de las cámaras de seguridad donde pueden ver que me tuve que ir a pie porque no hubo posibilidad de sacar el vehículo. Luego decir que no hubo ninguna retención de diputados, diputada Maribel, de toda la bancada del PCH, si había 4 diputados del PCH en la tarima, donde estaba la movilización. Luego decir también que aquí se dijo que por qué se está disfrutando de una ley del CONACYN que creó Juan Orlando. El Partido Libertad y Refundación apoyó un proyecto de ley que fue enviado por la propia Presidenta de la República precisamente para no continuar con la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Juan Orlando Hernández. ¿Quién fue la bancada que se opuso? ¿Quiénes fueron los que se opusieron? Se leyó en primero y segundo debate. Sin embargo, ahorita a las puertas del tercer debate no han querido respaldar para que acabemos con esta ley. Así es de que esas son situaciones que hay que aclarar, porque la intencionalidad de esa movilización nunca fue intimidar absolutamente a nadie. Esa movilización obedece al ejercicio de ciudadanía, al ejercicio de derechos constitucionales, y agradecemos al pueblo hondureño que masivamente salió a las calles el día de ayer a respaldar a nuestra presidenta constitucional y a respaldar a las bancadas que estamos determinadas a cumplir con un mandato constitucional de elegir fiscal general y fiscal adjunto. Muchas gracias. Bien, Silvia Ayala, diputada de Libertad y Refundación, una opinión jurídica muy estudiosa sobre la posibilidad de una interventora en el Ministerio Público si no se llega a los 86 en cualquiera de las mociones nominativas el último día de este mes, la del abogado Félix Ávila, que es corta y que la voy a leer después de la pausa. Yo les pido así brevedad en los puntos que ustedes quieren socializar en este momento. Comienzo con Sergio. Bueno, mire, en primer lugar, mire, abogada, con el aprecio que le digo, cuando usted convencimos al Partido Nacional, mire, abogada, les va a pasar lo del Caperucita con el lobo, que usted lo va a convencer a ellos, abogada. A nosotros nos llama la atención el tema de la abogada Almendares, Jenny, ¿verdad? Hija de un compañero, un hombre con mucha trayectoria, no solo de Libre, pero ella también fue parte del equipo de Rubí, ¿verdad? En el Ministerio Público durante el golpe de Estado. Yo con eso tampoco la quiero descalificar, pero no queremos nada que sea más de lo mismo, Renato. Segundo lugar. Que sea. Nada que sea. Que sea más de lo mismo. Ah, más de lo mismo. Segundo lugar, mire, vuelvo a insistir, abogada, sentémonos, ellos son el pasado, eso no se le olvide. Ellos, mire, los que cometieron no fueron errores, que ahorita escucho a Yuri decir, es que ellos cometieron, no hombre, no cometieron delitos. Pero lo mismo están haciendo ustedes. Miren, no, discúlpeme, no puede, Yuri, con todo respeto, ponernos en el mismo plano de ellos. Miren, tienen cara de marido arrepentido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así es, que dicen que van a cambiar, pero van a seguir siendo lo mismo. Mire, Renato, uno en la vida tiene que ser consistente. Cuando estoy en la llanura respeto las leyes, y cuando estoy en el poder soy el mayor irrespetuoso de la ley y de la Constitución. Los que violaron la Constitución, que hoy están hablando, confesión de que parte. respetan la Constitución, ellos la violaron. Ellos hicieron una reelección ilegal, y para ello se prestó el que actualmente ocupa el Ministerio Público. Y yo a usted le quiero retomar algo, abogado, Renato, aquí entre la cámara lo voy a decir, con mucho respeto. Cuando usted dice, me está saliendo el espíritu feminista. Renato, yo quiero, se lo digo, sin querer intervenir en sus decisiones, quiero verlo a partir de hoy defendiendo a Xiomara Castro. Mire, Xiomara Castro, descalificada, porque es parte de la estrategia de los grupos de poder en este país. Invisibilizan las cosas buenas que hace, maximizan los problemas que no son culpa de ella, sino era del pasado, ¿verdad? La mujer que está enfrentando con valentía,
¿verdad? Eso, usted dice, hay una mujer presidenta en la Corte Suprema, queremos una mujer en el Ministerio Público, pero esa mujer que está ahí, dirigiendo el país, está haciendo historia, ¿verdad? Está haciendo historia y ese es el pecado para que le estén atacando. Fíjate que hay un medio digital, que lo dejo a su imaginación, que cuando ellos salieron a una manifestación hace como dos sábados, miles salieron a las calles. Desde ayer ando buscando que hablen de la marcha libre. La libertad de expresión les da el derecho de no decirlo, pero no ocultemos el sol con un dedo. Ayer Tegucigalpa se vistió de rojo, fue marea roja, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, doctor, abogada, le voy a dar la gorra, póngasela. Pues me está pidiendo, no tiene prejuicio. Póngasela, ¿verdad? Mire que me la uso porque casi no uso pelos, pero póngasela ahí, ve. Enséñele a las cámaras lo que dice ahí, ve. Lo que dice, Xiomara Castro sí cumple, porque sí le está cumpliendo al país. No, también cumple años, ¿verdad? Pero está haciendo lo que ustedes fueron incapaces de hacer. ¿Por qué? Cumpleaños es una buena fecha, eso sí. La diferencia entre Xiomara Castro una buena fecha. Y el jefe suyo que guarda prisión en Nueva York, que maneja con transparencia los recursos del Estado. Mire, le acabo de mencionar el tema de la carretera, bono tecnológico, levantamiento de Banadesa, matrícula gratis, construcción de centros educativos. Es lo de la reelección. Porque ustedes, Nelson, eran expertos en robar y robar. Fíjate que usted, ya terminó. Pero ustedes eran de los metámonos al tema del Ministerio Público. Fíjese que Nelson es de los que acusa a la presidenta de que no ejecuta el presidente. ¿Sabe cómo ejecuta el presidente el presupuesto él? Adjudicándoselo a ONGs. Y es más, ¿verdad? Fíjese que nosotros jamás vamos a negociar, doctor, abogada, impunidad. Porque ellos, fíjese que usted no tiene un tan solo requerimiento fiscal por esos 250 millones que adjudicó cuando estaba en Sedecoas a ONGs. Ahí hay una que se llama Los Hermanos de Juan. Lo más seguro eran los hermanos de Juan Orlando. Proyectos, les daban el 90%, ya están a medio palo. Entonces, mire, Renato, jamás vamos a negociar impunidad, que es lo que ellos buscan. Quieren el director de fiscales, porque al final de cuentas, cada vez ustedes, cuando escuchan hablar de la MASI, de la Sisi, ustedes que sacaron a la MASI, cuando escuchan hablar de que el fiscal general del Ministerio Público va a cambiar, fíjense que ustedes despiertan con sobresaltos en la madrugada, sudando frío, y sobre todo cuando escuchan una sirena, porque ustedes, Nelson, ustedes tienen mucho que responder a la justicia. Si nosotros tuviéramos instituciones respetuosas de la ley, se lo vuelvo a decir, no estuvieran en libertad. Ok. Déjalo hablar ahora para ir a la pausa y luego interviene. Solamente yo sé que el pueblo hondureño hoy ha identificado mínimamente 10 mentiras que los voceros de Libertad y Refundación han tenido que repetir porque no les queda de otro. Lo que pasa es que ya nadie les cree. Yo le envié un video a producción en donde dicen que no usaron el dinero del pueblo hondureño y que justamente, si me ayuda con el video, por favor, producción, del dinerito que están entregando ahí en los bajos del Congreso Nacional. Mire, si eso es un aporte personal del que se sacó esa maleta de la bolsa, mire, cada uno de esos billetillos es de a 500, ¿ves? Solo cuente pueblo hondureño. ¿Por qué no abres esa toma? Ábranla. Tú le preguntas si ese video es de ayer o es de los tiempos de Juan Orlando. Mire las camisetillas, ¿ves? Sí, ábrenla. Mire las camisetillas, ¿ves? Mire las camisetillas, ¿ves? Abran la toma. Mire las camisetillas, ¿ves? Abran la toma. Justamente. Es el mismo medio que tenía un periodista que... Sergio, aquí no estamos en el Congreso en donde nos cortan la palabra. Aquí estamos en un foro público en donde no necesitan cortarnos la palabra. Solo le quiero decir, sí fue dinero del pueblo hondureño, lo usaron para pagar buses, lo usaron para comprar una cantidad de camisetas y al final ni siquiera le salió la cantidad de gente. Mire, eso es lo que hacen, cuando ya no tienen argumentos. Cuando ya no tienen argumentos, entonces lo interrumpen a uno. Usaron el pisto del pueblo hondureño, pero yéndonos a cosas más serias y más importantes, yo creo realmente, y mandé también a producción una imagen del artículo 99 de la Ley de Administración Pública, que establece cuál es la condición de cuando se nombran juntas interventoras. Si me ayuda producción, por favor, ahí le mandé la imagen del artículo 99 de la Ley de Administración Pública. El artículo 99 establece que el Poder Ejecutivo procederá a nombrar una comisión interventora para que se encargue de la administración de la entidad intervenida y realice una evaluación de lo mismo con la asesoría del Tribunal Superior de Cuentas. Esto habla de instituciones centralizadas y descentralizadas que están bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, pero no aplica para el Ministerio Público, que es totalmente
autónomo, así que dejen de inventar. Y si me dicen, es que antes se hizo, bueno, fue un error. No, un delito, Y quienes lo hicieron, responsabilícenlos, pero yo no les puedo decir que porque antes hicieron algo malo, hoy hagan algo malo también. En aquel momento, 88 diputados votaron a favor de una interventora que justamente se dio ahí en un proceso de más o menos 60 días, que se nombró una interventora desde el Congreso Nacional en donde 88 diputados, ninguna bancada sola tenía 88 diputados en ese momento, o sea que varias bancadas intervinieron, 17 diputados votaron en contra en aquel momento, ¿verdad? De acuerdo a los registros que se tienen, pero no era correcto. ¿Qué sucedió? El fiscal general para unos renunció, para otros lo destituyeron, pero se dio esa situación. Hoy no es una situación similar. Hoy lo que tenemos que hacer es elegir y solo nos faltan 16 y ya llegamos a 70. Vamos a la pausa. Damos lectura a más de sus mensajes. Linda Castellanos comparte: Honduras merece paz y seguridad, no más crimen organizado, y la justicia debe estar del lado del pueblo hondureño y nuestro país merece un futuro libre de narcotraficantes. Marcos Troches: el pueblo quiere un fiscal que aplique la justicia, que persiga a los corruptos y a aquellos que tienen vínculos con los narcos. Y el pueblo ayer lo dejó claro al movilizarse de la manera que se hizo. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Mire que tiene la responsabilidad de hablar por todos los cuatro, ¿eh? Mi amigo Sergio Castellanos dijo hoy al referirse al Partido Nacional: cuando están en la llanura respetan las leyes y cuando están en el poder las violan. Yo le pido a Libre que no haga lo mismo que en el pasado hizo el Partido Nacional.